Alejem, a todos ustedes, bienvenidos a la tercera lección de hebreo. Este es nuestro tercer programa en el cual hemos estado observando la lengua hebrea. Es un gusto para mí, mi nombre es Fabián Araya y soy profesor de hebreo desde 1994. Estoy para servirles a todos ustedes. Hoy vamos a continuar con la clase de hebreo. Hemos estado viendo las consonantes, hemos visto algunas consonantes, hemos visto algunas vocales y alguna gente me pregunta muchas veces ¿por qué es importante aprender hebreo? Bueno, para la gente hay muchas respuestas al respecto. Si la gente estudia la Biblia, es muy importante leer hebreo porque la Biblia fue originalmente escrita toda en hebreo. Toda la Biblia y muchos patriarcas, empezando desde Jacob, podemos tener certeza de que ya de él se hablaba hebreo. ¿Cuándo es la época en que vivió Jacob? Jacob vivía más o menos por ahí del 1800 antes de la era cristiana. Del año 1800 tenemos datos arqueológicos, gráficos y tenemos datos verdaderos de que ya se hablaba la lengua hebrea. Por lo tanto, en la época de Moshe, en la época de Moisés, por ahí del año 1550, antes de la era cristiana, ya cuando se escribió la Torá, el Pentateuco, la base de toda la Biblia, que es el Pentateuco, ya fue escrita propiamente en hebreo. Entonces, si queremos aprender de una lengua, si queremos aprender de un libro, tenemos que ir a la lengua original para saber cuáles son los matices que nos da ese idioma. Si es alguien que quiere hablar hebreo moderno, también en Israel hay muchos adelantos médicos, hay muchos doctores que han ido a Israel a sacar posgrados porque ellos van a la vanguardia en muchas áreas de la medicina. En cuanto a los negocios, ni qué decir. Entonces hay muchos por qué uno debería aprender hebreo. El hebreo es una lengua tanto comercial como religiosa, entonces nos sirve a todos para poder profundizar y no tener intermediarios, no tener terceros. Las traducciones en español de la Biblia ayudan montones, son grandes esfuerzos, no hay que menospreciar los esfuerzos que se han hecho para esclarecer el texto bíblico, pero es importante saber que no hay nada mejor que ir directamente uno al texto para ver cuáles son los matices, cuáles son los colores que existen. Siempre le doy un ejemplo a las personas como yo cuando era joven, cuando era niño, yo vi televisión en blanco y negro, pero ahora hay televisión a colores, en HD, y entonces hay una gran diferencia en cuanto a la cantidad de información. Las imágenes son las mismas, pero la cantidad de información es muchísimo mayor ahora que antes. Igual, cuando uno lee la Biblia en hebreo, es como leer en HD, porque uno puede ver toda la información, los colores, la profundidad, los matices que el escritor originalmente le estuvo dando. Y podemos observar cuáles son las capas, cuáles son las inquietudes y las palabras específicas que tenemos en la escritura. Eso nos da una gran cantidad de información. Bueno, hoy vamos a empezar con la letra Kaf. Vamos a empezar con la primera diapositiva que tenemos acá. Entonces vamos a ver las letras de la Kaf a la Ain. La primera letra de la izquierda, la que parece una C al revés, es la Kaf. Y la letra de la derecha es la Ain. Entonces vamos a empezar con la primera. Estas son las consonantes que hemos visto en las lecciones anteriores. A la izquierda tenemos la escritura como se encuentra en los libros. En el centro, cómo se translitera. La transliteración es la manera correcta de escribirlo en castellano. Y a la derecha, cómo podríamos hacerlo con bolígrafo o lápiz. Entonces, la primera letra, que parece una N, se llama Aleph y se translitera como una comilla, como haciéndolo con la mano derecha, una comilla, porque es muda. La primera letra es muda, la Aleph es muda. Y la forma de hacerlo con bolígrafo o lápiz la tenemos a la derecha. La siguiente letra que tenemos ahí es la Beit. La Beit con punto en el centro. El punto en el centro se llama Dagesh. El punto del centro. Con punto en el centro suena B. Igual la hora de pronunciarlo y a la hora de transliterarlo lo hacemos como B. Y a la derecha tenemos cómo se hace con bolígrafo o lápiz. Es del tamaño del renglón. Si el renglón es angosto, es del tamaño del renglón. A la izquierda, siguiente letra es la Beit, pero sin Dagesh.
Y con esta podemos pronunciar la palabra vaca en español, vos o ves, ¿verdad? También uva, vino. Entonces con esta sin dagesh, el dagesh es el punto, recordemos que el dagesh es el punto. La siguiente letra que vimos anteriormente era gimel. Igual tenemos gimel con dagesh y gimel sin dagesh. Gimel, ambas suenan como la sílaba ge, ga, ge, gi, go y gu. Ambas suenan iguales, con dagesh o sin dagesh. El dagesh es el punto. Como ustedes pueden ver, a la izquierda lo tenemos como se escribe en los libros. En el centro tenemos la transliteración, como suenan y cómo se escriben cuando usted quiere escribir la pronunciación. No el significado, sino la pronunciación. Con dagesh es una G normal, sin dagesh es una G con una rayita arriba, para diferenciar cuando tiene dagesh y no tiene dagesh. Ahora, ¿cuál es la importancia del dagesh? El dagesh lo vamos a ver más adelante, porque el dagesh indica muchas veces el inicio de palabra y el inicio de sílaba. A la derecha tenemos la gimel, la misma gimel con dagesh y sin dagesh, bet dagesh, ubli dagesh, bet dagesh es con dagesh, bli dagesh es sin dagesh, pero la manera de escribirlo con bolígrafo o lápiz. Luego tenemos la dalet, sigue la dalet con dagesh y sin dagesh, bet dagesh, ubli dagesh. Entonces bet dagesh es una D como dedo. A la derecha tenemos como se escribe con bolígrafo o lápiz, y bli dagesh, sin dagesh, la tenemos que se translitera como una D con rayita abajo. Hagan la rayita por lo general debajo de la línea del renglón para que no se confundan. Esa es hasta la dalet. Esa dalet es como la de rey David, como el de Melech David. Después tenemos la escritura cuadrada. Bueno, en la escritura cuadrada tenemos a la izquierda la Hei, que suena como una J suave, una J suavecita. Se translitera como una H. Uno a veces puede pronunciarlo como una J muy suave o muda casi. Y otras veces, dependiendo de la posición de la palabra donde esté, es completamente muda. A la derecha, como les dije, se hace así, se escribe con lápiz o bolígrafo. Después tenemos la Vav. La Vav la transliteramos como W, pero suena como V. En hebreo no existe la letra W. Por ejemplo, si uno dice Walter en español, en hebreo se diría Walter. William en hebreo se diría William. Entonces es un error que muchas personas cometen por desconocer la lengua cuando usted piensa que eso es una W. ¿Por qué entonces tenemos esta W? ¿Por qué no tenemos una V? Porque ya, por ejemplo, ven ustedes aquí, tenemos la Beit sin dagesh, la Beit bli dagesh ya es una V. La Beit sin dagesh sin punto es una V. Entonces, para no tener dos Vs, entonces a esta la pusieron como la V alemana. Entonces no se puede decir, no se dice David, sino que se dice David, por ejemplo. Entonces, después de la Vav, que es la V, tenemos la Zain. La Zain representa el sonido no representa el sonido de la Z, representa el sonido de un sonido zumbado, como la palabra zoológico en inglés, zoo, zumbado, z, la Zain, se pronuncia así, Zain. Y después de la Zain tenemos la Het. La Het la vamos a transliterar como una H con puntito abajo, una H con puntito abajo. Este es para distinguirla de la G que está arriba. La G y la primera, esa es una J muy suave o a veces muda, y la Het es una J fuerte, una J fuerte. A la derecha tenemos como se escribe con bolígrafo, porque si ustedes lo que tratan de hacer, la escritura de la izquierda va a ser muy complicado, no les va a quedar igual, tiene que practicar mucho y es con una pluma especial. El siguiente grupo de letras que ya vimos en programas anteriores, aquí en laicos, es la Tate. La Tate o la Tet, cualquiera de las dos están bien. Vamos a transliterarla con una T con puntito abajo. ¿Por qué con puntito abajo? Porque existen otros sonidos de T en hebreo. Existen otros sonidos de T en hebreo. Entonces, para distinguirlos unos de otros, vamos a ponerle aquí una T. Como ustedes pueden ver en la escritura imprenta, a la hora de escribirlo con un lápiz, es como una V mayúscula con una rayita arriba. La Iod que sigue es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Entonces ustedes ven que es un ganchito flotando en la línea del renglón. Es un ganchito flotando en la línea del renglón. Vamos a transliterarla en español como Y, pero no suena como Y, suena como I latina. Y, por ejemplo, no se dice Yisrael, se dice Israel. Entonces, para que todo el mundo sepa, no se dice Yehudá, se dice Yehudá. Es algo muy claro, y en la forma imprenta es un ganchito o una rayita suspendida en la línea del renglón. Después tenemos la Kaf.
La kaf hay con dagesh otra vez y sin dagesh. Con dagesh vamos a transliterarlo como una K y suena como K de kiosco. Sin dagesh vamos a transliterarlo como una K pero con rayita abajo. Y aquí en este caso suena como una J fuerte. Suena como la het. ¿Verdad? Entonces si uno quiere decir la palabra así en hebreo dice caja, caja, porque tiene dos kaf. Kaf con dagesh se escribe así, como les dije. Arriba a la izquierda tenemos la manera como se escribe en los libros y abajo como usted lo escribiría con un lápiz con bolígrafo. Y se pronuncian, como les dije, como la palabra kiosco. Kiosco, ustedes lo ven ahí. Sin dagesh o bli dagesh, tenemos la kaf sin dagesh que se escribe como en castellano una K con rayita abajo y se pronuncia como con la palabra J, como la palabra J, J, una J fuerte. Vamos a parar, vamos a tenernos un momento aquí en la kaf. La kaf es una letra especial que tiene un comportamiento diferente. Esta es una letra que cambia de forma cuando se encuentra al final de palabra. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra así, kaj, ¿verdad? Kaj también se puede decir. La primera, la kaf como ya la vimos, y abajo tenemos una A como hemos visto en programas anteriores, y la de la izquierda es una kaf final. En esta palabra hay dos kaf, kaf normal, kaf redonda, kaf kafufá, o sea, kaf curva, y kaf sofit. La de la izquierda se llama kaf sofit, que es una kaf final. Entonces vean ustedes que baja de la línea del renglón. Piensen en la kaf normal, la kaf curva, como tamaño del renglón, y la otra kaf a la izquierda, como que sale medio renglón abajo, sale medio renglón hacia abajo. Kaf, por lo tanto, nos damos cuenta que la letra kaf tiene cuatro formas, dos normales y dos finales. Las dos normales, como ustedes ven, con dagesh y sin dagesh. Ambas, las cuatro formas pueden ser con dagesh o sin dagesh. Kaf con dagesh es K, kaf sin dagesh es Ja, kaf final con dagesh es K y kaf final sin dagesh es Ja. Es como una J fuerte. Cualquiera de las dos que no tengan dagesh es una J fuerte. Pero la kaf con dagesh es una K como de kiosco. Es una K como de kiosco. Entonces recuerden que las formas finales las tenemos aquí. Dos formas finales de la kaf se denominan sofit. Es de sof, ¿verdad? Y en plural sofiot, perdón. Sofit y sofiot. Entonces tenemos esta kaf sofit, así se escribe con la de arriba, es como se escribe en los libros, y la de abajo como usted lo escribiría con bolígrafo o lápiz, con dagesh. Muy bien. La siguiente letra es lamet. Bueno, volviendo un momentito a la kaf, quería decirles que, por ejemplo, ¿por qué se inventó esta forma final? Porque cuando se escribía antes de la imprenta, cuando todo era a mano, cuando los libros eran a mano, había que hacer alguna diferencia al final de palabra porque, bueno, eso también era cuando no existía espacios entre las palabras. Entonces, para saber cuándo terminaba una palabra y cuándo empezaba la otra palabra, por lo tanto se inventaron estas formas que ya existían en el texto bíblico, pero al estar unidos podría dar error a un lector que no fuera muy hábil, y entonces se inventó la forma final para facilitar la pronunciación. Pero en la actualidad nosotros usamos, esto quedó de costumbre, pero nosotros tenemos en la actualidad los espacios entre palabras. Entonces vamos a la siguiente letra. La siguiente letra es lamet, la letra lamet. La letra lamet es el sonido de la L, una L normal, como el Lora, como Lalo, como Luis. Entonces tenemos la letra lamet. Muy bien, después de la lamet tenemos la men. La men se pronuncia como una M en español, una M normal en español. Arriba, como ustedes pueden ver, arriba a la izquierda la tenemos como se escribe en los libros, y abajo como se escribiría con bolígrafo o con lápiz. La men también tiene una forma final o sofit, que es así como está la de arriba, es con una pluma especial, y en los libros y la de abajo es con un lápiz. Usted la haría así con un lápiz. Es un cuadrado con una pancita redonda a la derecha. Luego tenemos la nun. La nun suena como una N normal en español. Aquí tenemos las dos formas de la nun. La nun también tiene una forma sofit que ahorita la vemos. La de arriba a la izquierda es como se escribe en los libros, y la de abajo
con lápiz o con bolígrafo. Esta es la forma sofit, la forma final. Vean que arriba es pequeñita, es como 1 milímetro y baja hasta medio renglón abajo de la línea. Entonces esta es la forma sofit, la forma final, que también suena como una N. Aquí tenemos el sonido, esta es la letra samej, samej. La letra samej, vean que es un circulito con una colita a la izquierda. Es un circulito normal. Arriba a la izquierda tenemos como se escribe en los libros y abajo como se escribe en usted, cómo lo escribiría usted con lápiz. Se pronuncia como una S normal. Y aquí finalmente llegamos a la Ain, a la letra Ain. Entonces en la Ain es otra letra muda y no tiene equivalencia gráfica en español, pero la representaremos como el ganchito es así suspendido en renglón. Entonces la Ain la podemos hacer con la mano izquierda y la Aleph la podemos hacer con la mano derecha. Eso nos va a ayudar mucho. Recordemos que esta es una letra gutural. Más adelante veremos cómo se pronuncia correctamente, pero es prácticamente muda, Muchos países de lengua oriental, de lengua semítica, por ejemplo los árabes, los arameos, pronuncian la Ain, igual que los hebreos, pronuncian la Ain, y entonces la gente de estas zonas, porque son lenguajes muy afines uno del otro, van a pronunciar la Ain y la tenemos en la palabra ahogo, entre la A y la O. Ese sonido glotal, ahogo, es el sonido de la Ain. Pero para nosotros es muy extraño y por lo tanto por el momento la veremos como una letra muda. Vamos a ver otro grupo de vocales que tenemos acá. El siguiente grupo de vocales. Las vocales que suenan como ei, suenan ei. La X en este caso representa cualquier consonante. Usted puede sustituir la X por cualquier consonante. Entonces los dos se leen de derecha hacia izquierda, de derecha hacia izquierda. Entonces los dos puntos que estaban abajo es una E y la Yod en este caso funciona como una vocal. Por eso que en la transliteración tenemos EI, así, E e I latina, una E y una I latina. Entonces ambas vocales suenan EI. Entonces 2 puntos y una Yod suenan EI y 3 puntos y una Yod suenan EI. Ambos suenan EI. Vamos a ver palabras, algunas sílabas que con las vocales EI. Aquí tenemos la Nun con EI, que sería NEI. La Samej con EI, que sería SEI. Tenemos NEI y SEI. Ahora tenemos la Ain, como les dije que era muda. Vean la transliteración a la izquierda. Entonces tenemos 2 puntos Yod, suena EI. En el punto 3, la EI, la sílaba 3. EI, vean, a la derecha está como se escribe en hebreo. Y a la izquierda, cómo se transliteraría en castellano. En el 4, en la sílaba 4, tenemos PEI, la letra P, con Dagesh. Entonces tenemos 3 puntos Yod. Y a la izquierda tenemos cómo se pronuncia, PEI. Esa sílaba 4 sería PEI. Luego tenemos la P, pero bli Dagesh, P sin Dagesh, una P sin Dagesh, y aquí sería una F, sería FEI, FEI, porque la P sin Dagesh es una F, FEI, la sílaba número 5, tenemos 2 puntos Yod. Después tenemos la letra Tzadi, que es esa que está así dobladita, se translitera como una S con puntito abajo y tenemos la vocal EI, entonces eso sería Tzei. La Tzadi se pronuncia, es más fácil pronunciarla recordando el sonido de esa ave de Guatemala, el quetzal, esa es la Tzadi, el mismo sonido de la Tzadi, pizza, quetzal, tsunami. Entonces Tutsi, como las tribus de africanas, Tutsi. Entonces tenemos Tzei, Tzei, Tzei. Vamos aquí. Un segundito. Ok, aquí tenemos Nei. Tenemos la sílaba 7 Nei y tenemos Sei. Nei y Sei en la 8 con la Samej y los 3 puntitos Yod es Sei y Nei. Ahora tenemos Sei con Tzadi, pero 2 puntitos Yod, Sei, y la muda con la Ain, que es muda, no suena, con 3 puntitos Yod y suena Ei, Ei, Ei. Como les dije, aprender hebreo es muy importante, muy importante a la hora, para todas aquellas personas que quieran profundizar en el texto bíblico, es indispensable
poder saber la lengua original que es el hebreo. El hebreo realmente es una grandísima herramienta, maravillosa herramienta. ¿Quiénes hablaban más hebreo? David hablaba hebreo, Moisés hablaba hebreo, Salomón, Shelomo hablaba hebreo, Jesús, Yeshua hablaba hebreo, Esdras hablaba hebreo, sus apóstoles hablaban hebreo, todos los primeros creyentes en Yeshua hablaban hebreo, los primeros 100 años de la historia de la iglesia eran hebreo parlantes. Entonces también los que quieren estudiar el Talmud, es necesario aprender hebreo y arameo. También los que quieren estudiar la Mishnah y toda la literatura judía antigua, es muy importante aprender hebreo. Muchos premios Nobel en la actualidad, un tercio de los premios Nobel, más de un tercio, perdón, de los premios Nobel hablan hebreo, y mucha de esa información se ha generado en la lengua hebrea. Entonces es muy importante, es una lengua muy importante a la hora de poder acceder a conocimientos antiguos y conocimientos modernos. Entonces realmente les recomiendo, pueden llamarme al teléfono de los que están fuera del país a 506-8558-0222, 506-8558-0222, o escríbeme a mi correo electrónico faroarzo@gmail.com, faroarzo@gmail.com, y hablar conmigo, Fabián Araya, a su servicio para el curso para aprender hebreo, historia del texto bíblico en general. Muy bien, vamos a ir a estudiar un tema muy interesante. Ahora que estamos hablando, ya que hemos visto algunas vocales, las vocales tipo A, entonces vamos a hablar de un sustantivo muy famoso que es la palabra Shabbat. La palabra Shabbat. Entonces Shabbat, como ustedes pueden ver en la parte hebrea, a la derecha tenemos la Shin con un puntito a la derecha, que suena como la palabra shus, con una A abajo, Sha. Tenemos una Beit con Dagesh con punto en el centro, y tenemos una tecita abajo que suena como A. Entonces este puntito que tiene la Beit va a duplicarlo. Más adelante vamos a ver por qué lo duplica y en qué momento lo duplica. Entonces el sustantivo Shabbat es un nombre propio, que deriva de un verbo, pero es un nombre propio porque corresponde en significado a sábado. Corresponde a la palabra literalmente sábado. La palabra sábado es una palabra en castellano que tiene un origen hebreo, Shabbat. Es una palabra de origen hebreo, Shabbat. Del hebreo de Shabbat pasó al griego sábato, y de ahí pasó al castellano, pero el origen es hebreo. Entonces tenemos Shabbat, sábado, significa literalmente sábado, no significa descanso, está relacionado con el verbo descanso, pero no significa descanso, significa sábado, corresponde al nombre del día correctamente, es un sustantivo. El sustantivo Shabbat es un nombre propio, como les dije, y debe traducirse como sábado, no debe traducirse como día de reposo, sino como sábado, literalmente. Shabbat, vea con doble B, está relacionado con el verbo Shabbat. Vean qué diferencia. Shabbat con doble B y Shabbat, que es el verbo con una sola B. El Shabbat con una sola B es el verbo. Si ustedes ven la parte hebrea, se ve claramente que dice, está la Shin, está la A, está la Beit sin Dagesh, Beit bli Dagesh, una A abajo y una Tav. La Beit en este caso no tiene ningún punto. Pero entonces Shabbat está relacionado con el verbo Shabbat, que suenan iguales. Este verbo sí significa descansar, reposar, cesar, interrumpir y acabar. Eso sí significa. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el sustantivo Shabbat y el verbo Shabbat? Veamos aquí. Arriba en negro tenemos lo que sería el sustantivo y abajo en blanco tenemos el verbo. La Shin tiene debajo una rayita en el sustantivo. Y en el verbo tiene una tecita. Esas dos vocales son diferentes. La de arriba se llama pataj y la de abajo se llama kamatz gadol. La beit, que es la consonante del centro, con punto, tiene un dagesh, duplica la beit y abajo tiene una kamaz. En cambio en el verbo en blanco no tiene punto en el centro y abajo tiene una pataj. La tab en ambos casos no tiene dagesh y es la misma. Entonces vea claramente que el sustantivo se distingue del verbo. El sustantivo sábado se debe distinguir del verbo descansar. Están relacionados etimológicamente, pero no es lo mismo decir sábado que decir descansar.
Veremos el uso de esta palabra en la Biblia hebrea, la palabra Shabbat, y su relación obviamente con el verbo. La palabra Shabbat y sus conceptos, sus conceptos aledaños, conceptos que están relacionados con ellos, se usan más de 200 veces en la Biblia hebrea. Más de 200, es un concepto muy importante. El primer lugar donde aparece esta palabra, la conceptualización de Shabbat, de descanso, de reposar y del día sábado, lo tenemos en Génesis 2 del 1 al 3. Vamos a ver aquí el texto de Génesis 2 del 1 al 3, donde dice en hebreo, ahí le puse la transliteración y el significado abajo. Vayehulu Hashamayim Behaaretz Behol Tzebaam. Vayehulu Hashamayim Behaaretz Behol Tzebaam. Entonces, Vayehulu es la primera palabra a la derecha y fueron completados, fueron terminados. Hay un concepto muy curioso que aparece en la escritura, es que Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito sea Dios, él siempre completa, termina todas las cosas. Vayehulu Hashamayim, fueron completados los cielos, Bejares y la tierra, y todos se van, y todo su ejército. Se menciona como todos sus componentes como un ejército, y todo lo que está, todos sus ocupantes, todos los que están en él. Entonces, sí, ese es el versículo 1. Ahora aquí tenemos en la introducción del concepto de Shabbat. Dice, Vayejal otra vez y completó, Elohim, Vayejal Elohim, Bayom Hashevi. Vea que lo tengo en negro, la palabra Hashevi, Vayejal Elohim, Bayom Hashevi. Bueno, en negro, en hebreo, en español, en la transliteración lo tengo en blanco. Y completó Dios en el día séptimo, y terminó y concluyó Dios en el día séptimo. Vea que hay un juego, la palabra Shabbat y Shevi suenan muy parecidas, tiene una sonoridad familiar. Entonces Shabbat y Shevi, séptimo y Shabbat en hebreo, sábado y séptimo en hebreo, sí tienen sonoridad, algo que se pierde en español. Si nosotros dijéramos el día séptimo y no tiene mucho sonido, mucha cercanía, si dijéramos sábado y séptimo, no suena muy parecido, pero en cambio hebreo, Shevi, que es séptimo, y Shabbat, Shevi, Shabbat, Shevi, Shabbat, hay un juego consonántico muy interesante. En el día séptimo, Melachtó Asher Asá, de toda la obra que él había hecho, Melachtó Asher Asá, Baishbot, y descansó. Aquí tenemos el verbo descansar, Bayon Hashevi, Baishbot, Bayon Hashevi. Otra vez volvemos al juego de consonantes, donde dice Shabbat y Shevi, sábado, descanso, y séptimo, Baishbot, Bayon Hashevi, Mikol Melachtot, de toda la obra, por así decirlo, manual, Asher Asa, la cual había hecho. Aquí tenemos el mismo texto, pero ya traducido al español. Arriba lo tenemos en la transliteración y abajo lo tenemos en una traducción para que ustedes lo puedan observar, que puse en blanco las palabras que estaba mencionando en hebreo. Entonces completó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Entonces Dios, que no se cansa, nos da ejemplo a nosotros de reposo desde la creación. Pero veamos el juego de palabras en hebreo. Vayjal Elohim Bayon Hashvi Melachto Asher Asa. Baishbot Bayon Hashvi Mikol Melachto Asher Asa. Ok, aquí tenemos el siguiente versículo, el versículo 3, donde hace la conclusión del concepto que aparece desde la creación. ¿Qué dice? Vaybarech Elohim, y bendijo Dios, Vaybarech Elohim, et Yom Hashevi, y bendijo el día séptimo. Habla del séptimo día, Hashevi. Ahora, el concepto hebreo es, ¿cuál es el día séptimo? En el calendario, en todos los calendarios antiguos, de hace 200 años para atrás, el día empieza domingo y el séptimo día siempre es sábado. Sábado en español, Saturday en inglés. Entonces, solamente en español sí tiene una relación con el hebreo, en cambio en inglés no tiene relación con el hebreo el nombre del día, ¿verdad? Y Dios bendijo desde la creación el día séptimo. Baikadesh, y lo santificó, le dedicó una santidad especial. Oto es a él. Kibo, porque en él Shabbat descansó. Aquí tenemos el verbo descansar, cesó, concluyó. Mikol Melachto, de toda su obra. Asher Bara, la que había creado. Elohim la azot, Dios para hacer. Y aquí tenemos la transliteración de lo que acabo de leer. Vaybarech Elohim, Vaybarech Elohim es Yohashvi, Vaykadesh Oto Kibo,
Shabbat Mikol Melachto Asher Bara Elohim. Vean que la palabra Shabbat y Shevi vuelven otra vez a la sonoridad. En esos tres versículos se mencionan un montón de veces. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él, en el séptimo día, reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Ese es el versículo 3. Entonces, ya de la creación en la Biblia, en Bereshit, tenemos que el concepto en la Torah de descanso de Shabbat en el séptimo día, el día sábado. Es muy interesante que en algunas ocasiones, algunas culturas, como por ejemplo en la Revolución Francesa, se quiso pasar del día, como era muy bíblico, pasar del día sábado en lugar de cada 7 días, descansar cada 10 días, y lo que sucedió es que se agotaban los trabajadores y no rendían lo mismo. Y cuando dijeron, bueno, está bien, no cada 10 días, sino cada 5 días, y cuando lo hicieron cada 5 días, lo que no rendía era el dinero de las empresas, y empezaban a agotarse, pero las empresas, porque eran muchos reposos en un mes. Entonces volvieron otra vez al séptimo día para que hubiera un equilibrio entre lo que era lo empresarial y lo que era lo laboral, que hubiera un reposo. En Éxodo se vuelve a mencionar, el concepto de Shabbat, pero esta es como un mandamiento. En Bereshit, en Génesis se menciona como un mandamiento, pero aquí dice algo muy curioso. En Éxodo 20, 8 al 11 tenemos un mandamiento muy importante relacionado con este sustantivo. Dice Zahor, acuérdate. Lo curioso, la primera palabra es Zahor. Acuérdate de cuando uno tiene que acordarse, se acuerda de Bereshit, porque Bereshit, Génesis capítulo que acabamos de leer, texto que acabamos de leer, nos menciona que desde la creación Dios santificó el Shabbat. Entonces aquí Moshe le dice al pueblo de Israel que tienen que acordarse de aquel momento, acordarse de aquel, pero es un mandamiento. Zahor, que es un participio activo, está como un imperativo, es una orden, acuérdense. Et Yom HaShabbat, del día de Shabbat. Aquí lo menciona como un nombre propio. Acuérdense del día sábado. Le Kadshon. Entonces nos da ejemplos. Dios nos dio ejemplos de santificar el Shabbat. Y aquí dice para. El propósito, ¿cuál es de acordarse del Shabbat? Para santificarlo. La idea es santificar el sábado. El día, ¿cómo santifica uno? Guardándolo para Dios, reposando para Dios. Ese es el mandamiento. Aquí empieza la concepción del mandamiento en los 10 mandamientos, en las 10 palabras. Entonces sigue la explicación. Sheshet Yamim, 6 días. Sheshet Yamim, Tabot, trabajarás. Veasita Kol Melachteja, y harás toda tu obra, todo lo que uno tiene que hacer, toda la labor que uno tiene que hacer. 6 días son suficientes para hacer toda su labor. Dice Sheshet Yamim, Tabot, Veasita, Kol Melachteja, harás toda tu labor. ¿Qué dice el versículo 10? El versículo 10 dice, Veyom Hashevi, otra vez, hace el juego de palabras de Shabbat y Shevi. Veyom Hashevi, Shabbat. Veyom Hashevi, Shabbat. Y en el día séptimo, Shabbat. Es un sábado. Pero aquí hay una letra especial. Dice Shabbat la Adonai. Shabbat la Adonai. Es el sábado de Dios. Aquí lo relaciona como que el sábado le pertenece a Dios. La Lamed, que está ahí, donde dice la Adonai, el nombre de Dios, yo lo transliteré como YHVH y lo puse en mayúscula, donde dice la, relaciona el día Shabbat con Dios. Dice, el Shabbat es de Dios, le pertenece a Dios. Shabbat la Adonai, o sea, el día Shabbat es de Dios. El dueño del Shabbat es Dios. El Señor del Shabbat es Dios. Shabbat la Adonai Eloheija, tu Dios. Entonces, si uno considera que Dios es el Dios de uno, entonces el Shabbat le pertenece a él, por lo tanto uno tiene que descansar y bendecir el Shabbat. Beyom HaShevi, Shabbat la Adonai Eloheija, Lota hace Hol Melajá, no harás ninguna obra. Aquí la palabra Melajá es diferente a Abodá. Hay dos tipos de trabajo en hebreo que se menciona, Melajá y Abodá. Melajá es el trabajo común y corriente, Abodá es un trabajo sagrado. Entonces no está prohibido la Abodá en el Shabbat. No es que se prohíben todos los Shabbat, todos los trabajos. En Shabbat se prohíben solo la Melajá, no la Abodá. La Melajá es el trabajo cotidiano, la Abodá es el trabajo sagrado. Entonces orar, leer la Torá, estar con la familia,
rezar, orar, ir a la sinagoga, ir a la iglesia, es lo que está permitido. Ir al templo en Beit HaMikdash en Jerusalén, eso está permitido. Lo que está prohibido es cualquier otro tipo de trabajo. Dice, Lota se hol melajá. Recuerde que melajá y abodá son diferentes. La palabra abodá también puede traducirse como adoración. Luego vamos a ver un poco más de esto. Hol melajá ata ubinja. Tú, ata, ubinja y tu hijo, ubiteja y tu hija, babdeja y tu siervo, bamateja y tu sierva, ubejenteja y tu ganado, begerja y el extranjero, asher bishareija, que habita dentro de tus puertas. Entonces vean cómo hay un concepto social. El Shabbat no solamente restringe el trabajo continuo y esclavizante, sino que hay un concepto social. Tú, y al igual que tú, tu hijo y tu hija, y al igual que tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, no solamente eso, sino hay un concepto hacia la naturaleza, tu ganado y el extranjero que está dentro, que vive contigo. Entonces todos son beneficiados, todos son bendecidos con el Shabbat. Aquí tenemos el mismo texto, pero el séptimo día, sábado para el Señor. ¿Ve? Sábado para el Señor. El sábado le pertenece al Señor. No harás en él obra alguna. Es diferente, recuerde la obra esta de Melajá, de la Abodá. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero que están dentro de tus puertas. Ok, dice, ki, porque, sheshe yamin, ki, sheshe yamin, porque en 6 días, asa Hashem et hashamayim ve'et haaretz, porque en 6 días hizo el cielo y la tierra. Está recordando todo esto. Es un recordatorio de algo que ya pasó. Es un hecho. Hizo el cielo y la tierra. Ve'et hayam, ve'et kol asher ban, el mar y todo lo que hay en él. Dice et hayam, el mar, ve'et kol y todo asher ban, y todo lo que está en ellos, ¿verdad? En el cielo, en la tierra, en el mar. Y aquí aparece una palabra muy curiosa que yo la puse en negro, que dice Vayanach, Vayanach, que es sinónimo de Shabbat, pero no es Shabbat. Vayanach, Vayanach es y descansó y reposó. En la próxima clase vamos a ver cuál es la diferencia y cuáles son las similitudes entre Yanach y Shabbat. Entre Yanach y Shabbat. Entonces dice, Vayanach, Vayon Hashebi, al Ken Barej, y reposó y descansó en el día séptimo, otra vez, séptimo, al Ken Barej, por lo tanto, bendijo Hashem, bendijo Dios, et Yom HaShabbat, Vaikadeshehu, en el día de Shabbat, y lo santificó. Y lo santificó. Entonces ya entra un nuevo elemento aquí en Shabbat. Tenemos Shevi'i, séptimo día, Shabbat, y una palabra que no suena, que no rima, sino que es Yanach, que nos mete un nuevo elemento que es en el campo semántico, en el campo de significado, pero que tiene una envergadura mayor, nos da más luz con respecto a este. Si nosotros lo leyéramos en español, lo leeríamos así: porque en 6 días Hashem, Dios, hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó. Ese es Yanach. Vea que nosotros pensamos en Shabbat como día de reposo, pero si nosotros no lo viéramos en hebreo, no sabríamos, si nosotros lo viéramos en español, no sabría que no se dice Shabbat, no dice Tishbot ni Yeshabet, sino reposó. Yanach, lo puse en rojo arriba y en negro abajo. Vayanach, en el séptimo día. Aquí hay un elemento, otro descanso más, un descanso más. Tenemos el descanso de Shabbat y hay algo más profundo, un elemento más que se mete aquí, que no es Shabbat, sino que es Yanach, en el séptimo día. Por eso Hashem, Dios, ¿verdad?, bendijo el sábado, el día de sábado. No se decir día de reposo, se debe decir sábado, que es un nombre propio, y lo santificó. Y lo santificó. Entonces, como ustedes pueden ver, hay varios elementos que en español no se ven. Por ejemplo, la palabra obra que aparece en melajá, que es diferente a abodá en hebreo, y también yanach, que es diferente a Shabbat en hebreo. Entonces, esos elementos vamos a ir viéndolos, que cuando uno los ve en hebreo, en español no se pueden reflejar, porque es un poco difícil. Hay que verlos nuevamente. Entonces lo vamos a ver en la próxima lección. Con respecto a la expresión Vayanach, Vayon Shevi'i, y reposó en el séptimo día, ¿cuál sería la diferencia entre Shabbat? Es una pregunta que le hago a ustedes. Los que quieran escribirme,
a la dirección para saber qué encontrar, qué encuentran, cuál es la diferencia entre Shabbat y Yanach. La estudiaremos sus implicaciones la próxima clase. Eso estaremos viendo en la próxima clase. Es importante que profundicemos en el texto hebreo porque ya que la Torá, la escritura nos llegó desde Moshe hasta la actualidad, podemos disfrutarla en la lengua original y podemos profundizar y vivir ese mandamiento, el vivir ese Shabbat que es un mandamiento para todos desde la creación. Entonces, si es desde la creación, abarca toda la humanidad, no solamente el pueblo de Israel. Obviamente fue reforzado en el pueblo de Israel, pero abarca también en toda la humanidad porque lo tenemos desde antes, bueno, desde el principio de la creación, desde antes de Adán, desde antes que fuera creado Abraham, desde antes que naciera Abraham, desde el mismo Adán, tenemos un mandamiento que abarca para toda la humanidad. Cualquier persona que quiera, todo el auditorio, todos los que quieran escribirme al correo faroarzo@gmail.com o también en mi teléfono que sería de los que desde afuera 506-8558-022, 506-8558-022. Yo doy clases también online, no solamente presencial, también hago grupos presenciales, sino también grupos virtuales. Pueden llamarme, comunicarse conmigo para saber las cantidades, para saber todos los detalles con respecto al curso. El curso es muy bueno, es muy amplio, se abarca desde cero, empezamos desde cero en el hebreo. Todas aquellas personas que quieran aprender, no empezamos difícil, es algo muy sencillo, muy simple, y vemos dos niveles de hebreo, vemos hebreo moderno y hebreo bíblico. Hebreo moderno para todas aquellas personas que quieran hablar con un israelí, y hebreo bíblico para todas aquellas personas que quieran profundizar en la escritura. Los dos hebreos los vemos a la vez y es muy sencillo, se los puedo asegurar a todos ustedes. Muchas gracias y nos veríamos Toda Rabá, como se dice, Toda Rabá, y nos veríamos la próxima semana. Anachnu nireh hashavua haba, Anachnu nireh ba shavua haba, Beshalom.